Hola a todos y a todas. Vamos a revisar en este vídeo qué es una matriz y qué tipos de matrices hay. Va a ser un vídeo de introducción. Y luego seguiremos en las siguientes clases viendo operaciones con matrices. Una matriz, que se indica con un nombre que suele ser una letra mayúscula, es una disposición de elementos que son números reales en filas y columnas. De manera general, de manera teórica, al elemento que ocupa la posición 1, 1, es decir, fila 1, columna 1, se le denomina A1, 1. Si la matriz se llamara B, pues sería el elemento B1, 1. O sea, aquí va la misma letra que aquí, solo que aquí va en minúscula. El elemento que está en la fila 1, columna 2, es el 1, 2. Y así puntos suspensivos hasta completar la primera fila. Al pasar a la segunda fila tenemos el elemento A21 porque la columna es la 1, luego el A22, A23, A24 y así iríamos bajando tantas filas como tenga la matriz. Toda matriz tiene una dimensión que viene dada por el número de filas y columnas. Se indica así. M, en este caso, es el número de filas y N sería el número de columnas. Y M por N es lo que se llama la dimensión de la matriz. Un ejemplo sencillito de matriz sería este. Esta es una matriz que, como veis, tiene 3 filas. Cuidado, no confundéis filas con columnas. Las filas son como los pisos del edificio. Y luego tiene 3 columnas, que como veis se miran en vertical. Por tanto, la dimensión es 3 por 3. Se indica así, 3 filas, 3 columnas. Sin embargo, esta tiene 2 filas y 3 columnas. Por tanto, la dimensión es 2 por 3. Luego podemos tener una matriz que sea solo una fila y una columna, que si lo pensáis bien sería la matriz de un solo elemento. Por ejemplo, esta. La matriz que solo tiene un número aquí. Esta es una matriz de 1 por 1, que coincide con un número real. ¿Vale? Una matriz que es un solo número, al final es un número, un propio número real. Vamos a ver entonces algunos tipos de matrices. Porque claro, ya estáis viendo que dependiendo de cuántas filas y columnas tenga la matriz, pues la forma geométrica, digamos, de la estructura de los números puede ser distinta. Aquí, por ejemplo, tenemos la estructura de un rectángulo de lados 2 y 3, pero aquí tenemos la estructura de un cuadrado de lado 3. O sea que las matrices van a poder ser cuadradas o rectangulares en función de su forma. Entonces vamos a hablar de esto. La matriz es cuadrada cuando tiene tantas filas como columnas, es decir, cuando es A con dimensión M por M. Es decir, que el número de filas, como digo, es lo mismo que el número de columnas. En ese caso, en lugar de dimensión, pues muchas veces se dice que tiene orden M. Es decir, se habla como del lado, se habla del lado del cuadrado. Por ejemplo, esta matriz es cuadrada de dimensión 2 por 2, pero también se puede decir, en lugar de decir que es dimensión 2 por 2, se puede decir que tiene orden 2. O sea, como que el lado del cuadrado es 2. Tiene tantas filas como columnas. Todas las matrices cuadradas tienen lo que se llama una diagonal principal, que es esta línea de números de aquí. ¿Vale? Esta es la diagonal principal. Y es una línea de números muy importante. También tiene otra diagonal, que es esta de aquí, que se llama diagonal secundaria. Pero como apenas se utiliza, pues ni siquiera la vamos a
a marcar. Si alguien lo quiere apuntar, perfecto. Lo importante es esta de aquí, esta diagonal, que siempre es la diagonal principal. Por ejemplo, en la matriz que habíamos marcado antes, la diagonal principal sería esta de aquí. Luego tenemos las matrices rectangulares. Son las matrices del estilo A, M por N, donde M y N son distintos. El número de filas tiene que ser obligatoriamente distinto del número de columnas. En este caso, por tanto, no podemos hablar de orden, sino de dimensión M por N. Un ejemplo, pues la matriz B, 2, 1, 3, 0, 0, 0. Esta matriz tiene 2 filas, 3 columnas, es 2 por 3, y como veis, es rectangular, tiene una estructura de rectángulo, una disposición de rectángulo. Las matrices rectangulares no tienen diagonal principal, tampoco secundaria, no tienen diagonal, ¿vale? Eso es importante. Dentro de las matrices cuadradas hay una matriz muy famosa, que es la matriz identidad. La matriz identidad se pone siempre con la letra I mayúscula. Es, como digo, una matriz cuadrada en la que la diagonal está formada por unos y por encima y por debajo de la diagonal tiene que haber ceros obligatoriamente. ¿Veis? Diagonal principal todo unos y el resto ceros. Esta es la identidad de orden 3, que se suele poner así, y 3, o también se puede indicar poniendo aquí la dimensión, 3 por 3. También podemos tener la diagonal de orden 2, que sería 1, 0, 0, 1, porque como veis, en la diagonal principal tenemos todo unos y el resto ceros. De manera que esta se puede poner así. Dimensión 2 por 2 o bien orden 2, que a veces también se pone aquí, en el nombre de la matriz. De la misma manera podríamos tener la identidad de orden 20, que sería hacer 20 filas, 20 columnas, poner unos en la diagonal y el resto pues todo ceros, ¿no? O sea que por supuesto se podría. Lo que pasa es que como veis no es muy práctico. Venga, ahora en cuanto a la estructura interna de una matriz, pues igual, si la matriz es cuadrada, podemos encontrar en algunos casos que presenta cierta simetría. Vamos a ver qué pasa con este ejemplo. Tenemos una diagonal principal, que en este caso es 1, 3, 8, pero podría ser cualquiera. Y aquí tenemos los elementos 2, 5, 7, 2, 5, 7. Bueno, pues si analizáis un poquito la estructura, pues por supuesto tenemos aquí la diagonal principal, pero luego vemos que ocurre también algo, y es que este elemento coincide con este. Si os fijáis, este es el elemento A12, porque está en la fila 1, columna 2, y este es el A21. También vemos que este 5 coincide con este, es decir, el elemento A13 coincide con el elemento A31. Y ya por último, este 7 también nos lo encontramos aquí. El elemento A23 coincide con el elemento A32. O dicho de otra manera, la matriz es simétrica respecto a la diagonal. La diagonal funciona como eje de simetría. Se puede poner esto de manera genérica diciendo que A es simétrica si el elemento A y J, donde A es un elemento, ya sabéis, y J indica la fila y la columna, coincide con el elemento AJI. Es decir, si cuando intercambiamos filas y columnas, el elemento que nos encontramos en esa posición es el mismo, que es justo lo que veíamos aquí. El A12 es lo mismo que el A21, el A13 es lo mismo que el A31. Es decir, esto es lo mismo, como digo, que pensar que la matriz es simétrica respecto a la diagonal. Esta es la manera formal y matemática de escribirlo. Si el elemento AIJ es igual al elemento AJI.
Tenemos un caso un poco más raro, quizás dentro de las simétricas, que son aquellas que se llaman, bueno, no dentro de las simétricas, sino parecidas. Las que se llaman antisimétricas. Antisimétrica no significa que no sea simétrica exactamente, sino que presenta una simetría un poquito alterada. Por ejemplo, diagonal 2, 0, 1, y ahora vamos a poner aquí 1, menos 2, 8. Y aquí menos 1, 2, menos 8. Bueno, pues si nos fijamos, aquí tenemos como antes la diagonal principal, y ahora vamos a ver qué pasa. Aquí tenemos un 1 y aquí un menos 1. Aquí tenemos un menos 2 y aquí un 2. Y aquí tenemos un 8 y su simétrico es el menos 8. No coincide exactamente el elemento, pero si pensáis un poquito es el mismo elemento cambiado de signo. O sea que es simétrica salvo por el signo, que es el signo contrario. ¿Esto cómo lo podemos poner? Pues diciendo que A es antisimétrica si el elemento en la posición IJ es igual al elemento AJI, pero cambiado de signo. ¿De acuerdo? Hay simetría, pero cambiando el signo. Perfecto. Y en cuanto a su estructura también, tenemos las matrices que presentan estructura triangular en los elementos que la forman. Dentro de las triangulares tenemos dos. Una matriz es triangular superior cuando tiene la siguiente estructura. Por supuesto, las matrices triangulares tienen que ser también cuadradas, ¿eh? Es decir, del mismo número de filas que de columnas. Y lo de que sea triangular se refiere a la estructura interna, a cómo se disponen de manera interna los elementos. Ahora lo vamos a ver ahí. Entonces, una matriz cuadrada se dice que es triangular superior cuando tenemos una diagonal, la que sea, por encima de la diagonal tenemos números reales, los que sean, y ahora lo importante es debajo de la diagonal tenemos todos ceros. Es decir, una matriz cuadrada es triangular superior si por debajo de la diagonal tiene todos ceros. Sin embargo, será triangular inferior cuando ocurre justo al revés. Como tenemos una diagonal, la que sea, por debajo tenemos números reales, los que sean, y por encima son todos ceros. O sea que en este caso, por encima de la diagonal, todos ceros. Ejemplos de esto. Tenemos 2, 1, 3, 0, 1, 7, 0, 0, 0. Bueno, pues la diagonal puede ser la que sea, en este caso 2, 1, 3. Como veis, debajo de la diagonal tenemos todos ceros y por encima números reales. Da igual que también haya ceros. El resto de elementos, aparte de este, el resto de elementos pues no son 0, el 1 y el 7. En cualquier caso tenemos una diagonal y por encima números reales y vemos que por debajo de la diagonal tenemos todos ceros. Por tanto, esta matriz es triangular superior. Es decir, que tiene esta estructura de aquí. Números reales por encima de la diagonal, incluyendo la diagonal, y por debajo de la diagonal todos ceros. Esta otra matriz, 1 menos 2, 5 en la diagonal, y ahora vamos a poner aquí 0, 0, 0 y 1, 1, 3. Como veis tenemos la diagonal principal, 1 menos 2, 5, por debajo tenemos números reales y ahora por encima vemos que todos son ceros. Lo importante es que o por encima o por debajo sean todos ceros. Pues en este caso se dice que la matriz es triangular inferior.
porque pensando en el dibujito tiene esta estructura de aquí. Como veis aparece pues, un triángulo, ¿no? Un triángulo de números reales y por encima, por debajo, todo ceros. Perfecto. Y para terminar tenemos una matriz que equivale al número 0, que es lo que se llama la matriz nula o matriz 0. Pero el nombre que se suele utilizar es el de matriz nula. Bueno, pues la matriz nula es una matriz que también es cuadrada. Se suele poner así, con una especie de O, que también podría ser interpretado como un 0. Aquí debajo en el subíndice se suele indicar el orden, por ejemplo, O2 es la matriz cuadrada de orden 2 que consta de todo ceros, mientras que O3 sería la de 3 por 3. ¿De acuerdo? Por supuesto, O1 equivaldría al número 0, porque es solo una columna y una fila, es un solo número. Bueno, pues con esto tenemos, como veis, con todo esto que hemos visto, todos los tipos de matrices con los que vamos a trabajar. Ya os adelanto que en el tema siguiente nos vamos a centrar mucho en las matrices cuadradas, son las realmente importantes. Y ya en el próximo vídeo vamos a operar con matrices. Vamos a hacer sumas, restas, multiplicación por un número y multiplicación de matrices. Pues os veo en la siguiente. Hasta luego.